año. Bueno, para comunicarles que el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la suplementación de hierro, específicamente cómo estamos manejando el giseo. Para seguir con eso, antes específicamente vamos a tener que tener en cuenta cómo ha sido la prevalencia a nivel de anemia que hemos tenido durante todos los años. Generalmente, como ya en las anteriores capacitaciones, se ha tenido en cuenta de que en la convención no estamos exentos de tener anemia, entonces la capacidad que tenemos de suplementación no ha sido óptima. Es por eso que se implementó desde el año pasado lo que es el monitoreo. Quien les habla y una licenciada más, la licenciada Janet, les realizábamos, ¿no?, el monitoreo acá de establecimiento de salud a todos los niños con nombre y apellido. Entonces ha sido un trabajo muy arduo que ustedes lo han hecho y lo hemos hecho en equipo y se tiene que seguir realizando. Entonces es una actividad que debe de continuar. Ahora, como ustedes podrán ver, a través de los años tenemos alta incidencia de anemia, ¿no? A través también de nuestras microredes, ¿no? También vamos a tener que hemos tenido incremento en lo que es anemia. Entonces, hay que tener en cuenta que este trabajo se ha hecho durante años y no hemos tenido el impacto que deberíamos tener, porque tenemos que bajar la incidencia de anemia en nuestros establecimientos. Entonces, esta información que se les da es en base a lo que es el 100. Teniendo en cuenta que ahora nuestra información que nosotros manejamos es en base al GIS. Entonces, teniendo eso, les he preparado, es un recordatorio, porque generalmente los que ya han asistido a capacitaciones, ya lo hemos visto este tema, sabemos cuándo tenemos que gisear, pero ahora la pregunta, ¿no?, es, ¿no?, ¿cómo vamos a realizar la suplementación en tiempos de COVID? La suplementación que se realiza en tiempos de COVID se va a realizar en niños en niños que su peso normal es, ¿no?, en 2,500, y en los niños con bajo peso al nacer, como generalmente lo hemos estado haciendo, a los 4 meses y 5 meses. Pero ahí va la pregunta, ¿no? Si estamos en tiempos de COVID, ¿podré realizar una visita domiciliaria? ¿Podré administrarle su hierro? Entonces, ¿qué está pasando en lo que es en tiempos de COVID? Como ya ayer lo ha manifestado la coordinadora, los coordinadores y todo el equipo que trabajamos acá, la suplementación se debe seguir dando teniendo en consideración nuestra localidad. Tenemos que tener en consideración el cuidado que tengamos hacia nosotros mismos y así como también proteger a los niños que nosotros estamos suplementando, guardando las medidas de bioseguridad. Va a haber muchos casos en que generalmente en tiempos de COVID, como se podría decir, nosotros vamos a realizar una llamada, vamos a realizar la entrega de multimicronutrientes en sus casas. Obviamente la consejería será por teléfono. Entonces, para todo eso es continuar con el trabajo que se estaba realizando anteriormente, pero guardando las medidas de seguridad y también teniendo en cuenta en la localidad que estemos. Hay establecimientos de nuestra jurisdicción que todavía la pandemia no ha llegado, entonces en esos establecimientos se ha trabajado normalmente. Es más, eso podemos evidenciarlo en lo que son por ejemplo, hay establecimientos que sus coberturas de vacunación siguen siendo normales, no han dejado el trabajo atrás. ¿Por qué? Porque han continuado, porque todavía a sus establecimientos no ha llegado la enfermedad. Entonces, en base a eso, nosotros debemos de seguir trabajando. Entonces, tomando en cuenta eso, entonces, aquí, ¿no?, como podemos ver en el cuadro, ¿no?, ante lo normal que se debe hacer es una visita a los 4 meses y a los 5 meses. En tiempos normales, el niño viene a su control, ¿no? Y después se le iba a hacer su visita tomando el margen de los 7 días. En la actualidad, ¿qué podemos hacer? Si los niños no vienen y yo estoy en mi jurisdicción, puedo realizar, tener mi seguimiento. Y en base a mi seguimiento tendré que realizar una llamada para realizarle la entrega de hierro. La entrega de hierro, y también se podrá realizar, si yo, por ejemplo,
ahí va a haber casos de que no han venido al establecimiento, yo iré a su casa a entregarle el insumo, podré realizarles tal vez la llamada telefónica y hacerles la consejería por llamada, entonces eso sería genial. Igual, ¿no? No descuidarnos de nuestros niños con bajo peso al nacer y también realizar la actividad. Ahora, también lo que hemos dejado de lado en esos tiempos es la suplementación a niños de 6 meses, 7 meses y ahí. Teniendo de la mano que también, si hemos dejado de suplementar, hemos dejado de realizar lo que es la toma de hemoglobina. Entonces, los tamizajes de hemoglobina que no se han estado realizando, lo tenemos que recuperar, compañeros. Tendremos que ver la forma en que nosotros, buscando las estrategias que nosotros podemos recuperar esa actividad. Recuperar a qué nivel, para nosotros diagnosticar si ese niño va a recibir terapéuticamente o profilácticamente. Entonces, nosotros tenemos que poner énfasis en eso. Esta actividad, por ejemplo, esta diapositiva, tal vez hasta ya están cansados de verla, porque ya en el mes de enero se realizó esa capacitación. Estamos haciendo un recordatorio para tal vez algunos compañeros que recién han ingresado los SERUMS, entonces ellos no están tan empapados de esta información. Entonces la idea es de que nosotros podamos recuperar las actividades que a causa de la pandemia no se haya realizado. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, a los niños que recién van a llegar a nuestros establecimientos, por ejemplo, a los 8 meses, o si no van a llegar, vamos nosotros a visitarlos. En una visita nos vamos a topar con niños que 8 meses no hayan recibido suplementación. La pregunta es, ¿le haré su tamizaje? Si yo tengo el material para realizarle su tamizaje, tengo que recuperar esa actividad y empezar la suplementación y recordar que tenemos que hacer seguimiento a todos los niños que reciban suplementación. Igual, también hay que tener en cuenta si es que los niños han tenido anemia o tienen anemia, tenemos que continuar con la suplementación y con el seguimiento. Entonces, la idea de esta capacitación también es actualizar, ¿no? Actualizar nuestros seguimientos de niños que tengamos que realizar para realizar el seguimiento. Por ejemplo, la idea de todo esto es de que con este problema de la pandemia hemos dejado a nuestros niños a su libre albedrío. No sabemos si están en nuestra jurisdicción, no tenemos sus DNIs, no tenemos sus DNIs, los niños están en sus casas, no quieren venir. Entonces, reactivemos esas actividades que con tanto esfuerzo las hemos hecho y las hemos hecho en equipo. Entonces, cabe resaltar de que las visitas domiciliarias sí se pueden hacer, pero en contexto de COVID, o sea, ya lo han explicado ayer, ya lo han dicho de que cómo se debe de hacer, qué medidas se debe de tomar. Entonces queda un trabajo arduo para recuperar. También cabe resaltar que hay establecimientos que han continuado realizando la actividad. Entonces, esos establecimientos es solamente seguir con su monitoreo y seguir con todas las actividades. Ahora, bueno, acá les presento, es la diapositiva que generalmente se da en niños, ¿no? Acá tenemos niños de 1 año. Como hemos dicho, si nosotros no estamos realizando lo que es los controles, estamos realizando generalmente la administración, el dosaje de hemoglobina. Por ejemplo, la administración del hierro polimaltosado férrico. En la actualidad hay establecimientos que no tienen hierro polimaltosado. Estamos utilizando el sulfato ferroso. Los establecimientos que tengan hierro polimaltosado, el giseo, compañeros, van a disculpar por las fallas. Vamos a continuar con lo que es el giseo de la información de lo que es la administración de multimicronutrientes. Bueno, como ya habíamos hablado de todo lo que es el GIS, lo que es la administración del recién nacido, el prematuro, y también las conversiones, luego les voy a seguir explicando y luego vamos a resolver las preguntas, ¿ya? En lo que es
Habíamos quedado en el niño de 1 mes, ¿no? ¿Cómo se realiza lo que es el GIS, en lo que es administración de hierro? En este caso, ya hemos obviado en algunos lugares donde no se hace, no se va a poder realizar lo que es el CRET, se obvia la actividad, se pone recién nacido prematuro, y se coloca 1 P073. La administración del complejo polimaltosado, el P01, los establecimientos que todavía tienen hierro polimaltosado, en los establecimientos que no tengan el hierro polimaltosado se colocará el SF1 y la Z298. Ahora, en lo que es la consejería nutricional, ¿no? Siempre al administrar, ya sea por vía telefónica, siempre se le tiene que dar, ¿no? La consejería. Entonces, igual se va a colocar 1 y la 99403. Ahora, en lo que son niños de 5 meses, ¿no? Igual como ya hemos dicho de que se va obviar lo que es el control en casos que no se realice, y también se va a realizar lo que es la administración de hierro polimaltosado, la P05, en caso de que no tenga, se colocará en el GIS la SF1, SF2, SF3, SF4, SF5. El manual también ya lo tiene, ¿ya? Igual al de 4 a 5 meses. Ahora, en el caso que nosotros realicemos una visita domiciliaria, vamos a colocar administración de sulfato ferroso definitivo y lo dejamos vacío y vamos a colocar la Z298 y la visita familiar integral. Y en el lab ponemos definitivo y como va a ser a los 4 meses la primera visita, vamos a colocar C0011. Igual, a los 5 meses también su administración de hierro, el lab va a estar vacío y la visita familiar, que es su segunda visita, y la C0011. Ahora, hay que tener en cuenta que en este contexto de COVID, ustedes me estarán diciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay algunos casos que la mamá no llega al establecimiento, no tenemos ningún contacto, y nosotros mismos nos hemos desplazado y nos vamos a encontrar en la búsqueda de niños, y nos vamos a encontrar ese mismo día. Nosotros le vamos a dar la consejería, lo vamos a visitar, le vamos a realizar su entrega. ¿Se puede gisear con ese mismo día? Sí, lo tenemos que realizar, sí. O sea, vamos a hacer un GIS por administración de hierro polimaltosado y también un GIS por visita, por la visita que estamos realizando. Entonces, esas actividades no se deben perder y se tienen que realizar el GIS. Entonces, son actividades que en este contexto, o sea, nos vamos a topar con esas realidades. Entonces, esto es un recordatorio para lo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces, como ya les había hablado antes, ¿cómo va a ser la administración, no? La administración de hierro es, como ya se ha indicado, recuperar, la base va a ser recuperar a los niños que no han recibido su hierro profilácticamente y terapéuticamente, poner en énfasis en realizar el tamizaje de hemoglobina. Todavía hay dudas y recibo siempre llamadas en las que me preguntan, ¿no? Tengo contacto con un niño que tenga 9, 10 meses y va a ser su primera administración de hierro y tengo para realizarle tamizaje. Hay que realizar el tamizaje si es que ese niño no tiene. Entonces, hay que saber, porque siempre vamos a tener dos caminos, ¿no? Si ese niño va a recibir profilácticamente o terapéuticamente lo que es el hierro. Entonces, si nosotros contamos y realizamos la actividad, con énfasis a trabajar en el tamizaje y la administración de la mano, vamos a tener éxito. Y también siguiendo todo lo que nos indica la norma, ¿no? Entonces, eso sería en lo que es la capacitación, en lo que es el hierro. Entonces, yo quisiera saber si hay alguna pregunta para absorber, porque en teoría podemos así hablar, ¿no? Pero ustedes tienen lo que es la parte práctica y las dificultades que generalmente ustedes tienen. Licenciada Carol, buen día. Le habla Fanel de Maranura. Lo que quisiera saber si nos puede dar también un modelo de
No le escucho hasta la mitad, Fanel. Creo que estaba pidiendo modelo del lleno de GIS. Bueno, el modelo de llenado de GIS hace como 5 meses se les ha entregado un formato donde está todo lo que es la administración de GIS y todo lo que se ha realizado. Ahora, en contextos de COVID, como ya les he realizado, les he demostrado la presentación, o sea, simplemente es adecuarnos, o sea, no puede ser algo tácito de decirte, este GIS es para contextos de COVID, porque como sabemos, por ejemplo, hay lugares donde hay ahorita la pandemia, entonces hay casos, entonces no va a ser, van a tener que gisear, como les dije, en visita domiciliaria, la visita y la administración juntas. En cambio, hay en otros lugares donde las señoras ya están llevando a los establecimientos y el personal está con toda la bioseguridad, está realizando los controles. Entonces, eso no podría sacar, o sea, una información, decir, un GIS en base a lo que es el contexto de COVID, no, porque es variante, no es algo tácito, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Se nos dijo ayer que la licenciada Gladys, la coordinadora, dijo que podíamos dar ya para 3 meses la suplementación para que la madre no esté viniendo en los casos de los sitios donde ya tenemos el COVID. ¿Cómo sería el giseo si es que le damos para 3 meses? Claro, se le puede dar. Ustedes como tienen un seguimiento, un monitoreo y sabemos que, por ejemplo, si le das para 3 meses, al siguiente mes se tiene que realizar una llamada para realizar la consejería y también para realizar el GIS. Entonces, va de la mano. Yo le puedo dar, el tratamiento le puedo dar para 3 meses, exacto, pero yo para su segundo mes, o sea, yo no me puedo gisear esos 3 así. Tendré mi seguimiento y al siguiente mes les llamaré y les realizaré la consejería y verificaré tal vez, yo que sé, con unas preguntas que nosotros sabemos, entonces verificaré si está consumiendo o no o qué dificultades. Entonces ahí también le realizaré su GIS. Y hasta la tercera para ver cómo se está consumiendo, ¿no? Sí, eso sí le entiendo, pero le digo para descargar lo que es los insumos en farmacia, a eso me refiero. Si es que vamos a descargar en la parte de atrás, ahora estamos descargando en la parte posterior del FUA 111, entonces descargamos en la parte de atrás 331. En lo que es ahorita, de acá a un momento, cuando termine mi presentación, justo acá está el doctor Elvis, va a hablar todo lo que es el FUA, en lo que es COVID, igual. Entonces, él les va a resolver esas dudas. En lo que sí sé es de que puede salir por el CISMED, si sale, el CIS les va a explicar con diapositivas, todo eso. Pero sí, o sea, la idea es de que también, de que el insumo va a salir. Pero la idea es no darles el insumo así para que se lo lleven y tal vez esté amontonado en la casa. Hacer seguimiento a esa actividad a través de las llamadas. Aló, Carol, buenos días. Te habla Diego. Dígame. Una consulta, creo que la pregunta más iba referente a cuando se le entrega, por ejemplo, para 3 meses los insumos, se supone que nosotros tenemos que llevar, ¿no? Un padrón o una relación de qué niños estamos entregando por 3 meses y ya al siguiente mes gisear nosotros el segundo frasco, ¿no? Sin haber tenido contacto con la mamá o con el papá o con un familiar, ya gisearlo, se supone, ¿no? Si le hemos entregado por 3 meses. La idea es el giseo, o sea, tú le puedes dar por 3 meses, pero ese giseo tiene que ser mensualmente. Si tú le has dado para 3 meses, ese tú le has entregado los 3 insumos, pero tú tienes que gisearlo por mes, no lo vas a gisear de frente por 3 meses. Por eso tenemos que ser a quienes estoy dando de golpe los 3 meses, los 3 frascos, entonces yo tendré que hacer mi seguimiento, porque tal vez le voy a dar los insumos y va a estar en la casa y ni siquiera lo va a tomar el niño, y realizar el giseo pertinente de acuerdo al mes que le corresponda. Otra duda más, por favor. Digamos, yo inicio la suplementación de hierro a los 11 meses, ¿no?
le hago su tamizaje de hemoglobina, porque recién ha tenido contacto con un establecimiento, sí. Al siguiente mes le va a tocar a los 12 meses, según bueno, según el paquete, le va a tocar también tamizaje de hemoglobina. ¿Se le va a volver a hacer también a los 12 meses, según corresponde, o lo de los 11 meses ahí queda? Y se le va a hacer ya al año y medio. Bueno, si tenemos un niño de 11 meses que recién estoy teniendo contacto con ese niño, primero me pondré a pensar y veré sus resultados. Si es un niño que tiene anemia, al próximo mes sí o sí le tengo que hacer su tamizaje de anemia. Entonces, si no, es un niño que no tiene anemia y sigue, yo tengo que esperar los 6 meses para realizarle su tamizaje de anemia. Entonces, para ver cómo está funcionando, qué tal si ese, o sea, tengo que esperar 6 meses. Entonces, es algo que en ese contexto, o sea, ha habido mucha variación, pero sí, tengo que esperar 6 meses para realizarle su dosaje de hemoglobina. Bueno, la pregunta más iba referente a que si a los Sí, 11 o sea, meses es que sí, y te ha salido, entiendo, que digamos, que el niño... al año le corresponde, o sea, al año, si tengo un niño de 11 meses, ¿ya? Y se supone que al siguiente mes le debería, o sea, porque nos indican de que al año le corresponde hacerle su dosaje de hemoglobina. Entonces, según la norma nos indica que tiene que pasar 6 meses y le realizo. Entonces, ya no le haré del año y esperaré, contaré 6 meses para realizarle su dosaje de hemoglobina. Ok. Carol, una duda. Ayer cuando puso la licenciada Gladys, no le entendí bien, era referente a lo que es la suplementación de hierro en este tiempo de COVID, de que no se iba a paralizar la suplementación y que se iba a continuar realizando la suplementación. O sea, digamos, si ya estaba ya en su 12º frasco, se iba a continuar, eso es lo que entendí, o de repente me puedes aclarar esa duda, por favor. Sí, la suplementación, vamos a continuar. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita, por ejemplo, si yo tengo un niño de 7 meses que le he estado dando hierro polimaltosado, la P02, el siguiente mes ya no tengo hierro polimaltosado, tengo sulfato ferroso, entonces ya no será P03, será SF3, porque estamos continuando con el sulfato ferroso. Entonces tenemos que dar esa continuidad con los insumos que tengamos. Carol, no sé si me escuchas. Sí. ¿Me escuchas, Carol? Sí, sí, perfecto. Ya, buenas tardes, compañeros. Solamente para de repente aprovechar tu participación, Carol, y bueno, les habla Luceta Orlando de la red responsable de Telesalud. Solamente para de repente la compañera Fanel o la licenciada Fanel preguntó sobre colocar en el GIS, en el tema de repente cuando hagamos la atención, ¿no? De una suplementación por 3 meses. Entonces ahí, por ejemplo, podemos usar lo que es telemonitoreo. Yo después del doctor Elvis voy a exponer justo lo que es telemonitoreo, teleorientación. Ahí podemos usar un código de GIS como la actividad de telemonitoreo. El telemonitoreo en sí es el seguimiento que hagamos al paciente si realmente está tomando o no y la dosis que le corresponde también. Entonces ahí podemos usar un modelo de GIS con lo que es el telemonitoreo, ¿no? Para decir de que nosotros hemos hecho una llamada telefónica, una videollamada, una llamada por Facebook, por WhatsApp o cualquier medio usando las tecnologías de la información y comunicación y el paciente queda suplementado para ese mes, ¿no? Y además eso va a jalar como reporte de avance de articulado nutricional para lo que es la actividad de suplementación. Sí, obstetra, sí, exactamente. Vamos a tener la capacitación del obstetra Orlando en todo lo que son el telemonitoreo. Entonces hay que tener presente eso, ¿no? Que esas actividades van de la mano. Entonces, lo que es la suplementación, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El monitoreo que se va a realizar, las actividades, las estrategias que vamos a tener en cuenta. Sobre la información que se tiene ahora, ustedes ya las tienen. A los que no tienen la información, siempre los que vienen acá a Cadena de Frío, siempre se les brinda la información necesaria.
Ahora, yo me imagino que ahora el personal Serum que está en sus establecimientos y los que estén en esta teleconferencia, por favor, no duden en ingresar a Cadena de Frío y pedirme información sobre GIS, sobre todo lo que tenga que ver inmunizaciones y multimicronutrientes, se les facilita, se les da la información, ya sea virtual o en físico. Al personal que ya trabaja años, tienen la información y es más, saben. A ellos les pediría, por favor, de que compartan esa información con el personal nuevo que viene, el personal Serum, que nos va a ayudar y vamos a trabajar de la mano. Entonces, eso les pediría, por favor, y eso sería todo con lo que respecta al GIS. Bueno, voy a dar pase al doctor Elvis. Bueno, ¿se escucha? Para iniciar con la socialización del registro de codificación del formato de atención. Sí, se escucha, doctor. Se escucha, Elvis, se escucha. Ya, bueno, entonces empezamos. Como ustedes saben, después de la declaratoria en emergencia, ha habido muchas actividades que se han dejado de hacer. Se ha evitado la atención cara a cara con los usuarios. Hay muchas prestaciones que se han dejado de realizar por el riesgo que conlleva hacerlas. Entonces, en todo este tiempo ha habido adecuaciones que está haciendo el SIS y activaciones de algunos procedimientos o algunas prestaciones de salud para implementar, ¿no? Específicamente, lo que se sacó primero fue lo que es el telemonitoreo y la teleorientación, y posteriormente han hecho adecuaciones para la suplementación preventiva de micronutrientes y lo que es la inmunización, ¿no es cierto? Entonces, más que todo este tema es la adecuación por el estado de emergencia de los formatos únicos de atención, ¿no? Entonces, vamos a ver primero lo que es la suplementación preventiva. Bueno, como ustedes saben, la suplementación se ha hecho con el código de prestación 007, que es la suplementación con micronutrientes, ¿no? En niños menores de 5 años. Esta adecuación es específicamente cuando el niño no acude al establecimiento de salud. Y obviamente si el niño no está acudiendo al establecimiento de salud, la persona que va a recoger el insumo que se da en la prestación va a ser el apoderado o el padre o la madre, ¿no? del menor. Los topes se mantienen, no hay ninguna modificación en cuanto al tope. Lo que de repente tienen que tener cuidado es de que el tope de atención, si bien es cierto que es 1 al día, el SIS está considerando 30 días. Si es que yo le he atendido, digamos, un 2 de agosto, la siguiente atención tiene que ser a partir del 3 de septiembre, ¿no es cierto? Y tener en cuenta, bueno, yo supongo que para el próximo año no estaremos con esta declaratoria de emergencia, pero hay que tener en cuenta siempre los meses que traen 28 días, específicamente el mes de febrero, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a llenar el FUA? Inicialmente, como ustedes saben, el formato de atención te exigía, ¿no?, los datos de peso y talla, pero entendiendo de que esta prestación se va a hacer cuando no acuda el usuario al establecimiento de salud, pues estos datos no se van a registrar. Si bien es cierto, los puntos de digitación actualmente están teniendo problemas porque el aplicativo aún no está actualizado y nos está exigiendo los datos de peso y talla para el registro de esta prestación. Igual en algún momento nos va a dar apertura para que estas prestaciones puedan ingresarse al aplicativo. Los datos que tienen que ir obligatorios son la condición de recién nacido maturo bajo nacer, es consejería, lo que es consejería nutricional, reservado por regla de consistencia 005. Bueno, en el manual que tienen ustedes en la indicación de cambio. Hola. Entonces, como les decía, en la regla de consistencia 005 nos está observando el dato de consejería nutricional, ¿no? No va a ir ese dato en el FUA porque no está como parte de las implementaciones que hace el SIS. Ahora, el registro de vacunas, por ejemplo, se puede hacer el registro de vacunas en esta prestación, pero como el niño no va a acudir al establecimiento, pues va a ser imposible hacerlo, ¿cierto?
El diagnóstico, otras medidas profilácticas como definitivo, bueno, obligatoriamente el madre, padre o apoderado va a tener que firmar, ¿no? La conformidad de la entrega del micronutriente, tiene que estar archivado en la historia clínica como parte del registro, ¿no? de la prestación que se ha realizado. Entonces, el código, el CPMS, bueno, se cambió este año. Hasta el año pasado se manejaba lo que es CPT, en los códigos de procedimiento, pero este año se ha implementado el CPMS, bueno, que es una adecuación nada más. En raros casos se ha modificado el equivalente al CPT. Entonces, el código de procedimientos médicos sanitarios va a ir a 99.403 en el reverso, y obviamente el insumo que se va a dar como parte de la suplementación, ¿no? Nos ponemos en otro caso, ¿no? Cuando la suplementación preventiva se va a hacer en la visita domiciliaria. En este caso vamos a generar una 075. Entonces, visita domiciliaria porque nosotros no hacemos la 060. La forma de llenado es la misma, solo es extramural definitivamente. Van a conocer todos los datos que siempre se han hecho. Acá está la modificación, la variación, ¿no? En lo que es destino del asegurado, nos han estado observando por reglas de consistencia la condición de alta citado. Nos observan ambas condiciones, porque según la regla de consistencia, este dato tiene que ir vacío. Entonces, eso también es una modificación que ha habido en parte de las observaciones que hemos tenido del CIS, de las 075 antes de la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, las reglas de consistencia y las reglas de validación no han sido modificadas hasta la fecha, se mantienen. Y el primer diagnóstico, ¿no? El tope se mantiene, ojo, 1 al día, 2 al mes, 24 al año. Entendemos de que los 2 al mes, la segunda prestación dentro del mes tiene que pasar 30 más un día, ¿no? Para hacerlo, porque si no respeto ese tiempo, va a entrar como una 0.75, como la tercera 0.75 dentro del mes, y ese FUA va a ser observado o anulado, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico siempre obligatorio, problemas relacionados con la necesidad de asistencia domiciliaria. El segundo diagnóstico, otras medidas profilácticas, y acá igual, ¿no? Se va a colocar obligatoriamente la firma de la persona que va a recibir el insumo. Igual, la entrega debe estar reflejada en la historia clínica o en el FUAS, ¿no? De acuerdo a cómo corresponde. Esta es la presentación, la adecuación de la prestación 056. Sabemos que hasta antes de la pandemia, esta prestación era exclusiva, ¿no? Para la consulta externa, para manejo recuperativo de los usuarios que acuden con alguna patología al establecimiento. Pero en vista de la adecuación, se está modificando y se puede hacer una 056 cuando la inmunización se realice en el establecimiento de salud. Cuando el paciente acude al establecimiento de salud y necesita o está dentro del calendario colocarle la inmunización al usuario, voy a generar una 056. Los datos se mantienen, ¿no? Peso, talla, presión arterial obviamente a partir de los 12 años, porque el paciente está acudiendo al establecimiento de salud. Los datos de perímetro abdominal, índice de masa corporal no están observados por regla de consistencia, a pesar de que en la regla de consistencia 005 nos dan como datos obligatorios, pero no lo están observando hasta la fecha. En el caso de que fuese para una gestante, sabemos, ¿no? Si es que la condición del usuario es G, tiene que ir la fecha previa de parto, la edad gestacional y la altura uterina, y en el caso de que la usuaria sea con condición puérpera, la fecha de parto. Entonces, otro alcance de repente que en esta prestación, bueno, según la regla de consistencia, se debe considerar si es recién nacido prematuro, si tiene bajo peso al nacer, o si tiene enfermedad congénita o secuelas de nacimiento, parecido a la 007. Pero tampoco este dato es opcional, no está siendo observado. Pero lo que sí nos observan es de que no haya peso y talla. Si no hay peso y talla y presión arterial a partir de los 12 años para arriba, nos van a observar esta prestación. El diagnóstico que van a colocar va a ser la necesidad de inmunización. Bueno, aquí es un ejemplo, le han hecho una inmunización contra la influenza, le han colocado definitivo y el código la Z25.1. Entonces, acá está un cuadrito donde están todos los CIE-10 que pueden ustedes usar de acuerdo al tipo de inmunización, de acuerdo al calendario que le van a hacer al niño o a la gestante o a la puérpera, ¿no? Dependiendo. Entonces, pueden usar cualquiera de estos CIE-10 como diagnóstico.
Y en el reverso, el procedimiento, ¿no? La 904-71, que es la administración de inmunización, y van a registrar todos los insumos, dispositivos médicos o productos sanitarios que se han usado en la atención del paciente. Esta es la suplementación, la 007, con micronutrientes, cuando el niño acude al establecimiento de salud. Es en el caso de que el niño ha venido al establecimiento de salud. Le voy a hacer, obviamente el niño acudió al establecimiento, tengo que colocarle peso y talla, voy a colocar los servicios preventivos que deben registrarse, que son recién nacido prematuro, bajo peso al nacer o enfermedad congénita. Los datos obligatorios, como ven ahí, es peso y talla, no se coloca consejería nutricional. Y voy a registrar, además del micronutriente que le he entregado, las vacunas colocadas durante el proceso de atención al paciente. Es en el caso de que el niño haya acudido. Aprovecho, hago el manejo preventivo, la suplementación con micronutrientes, y aprovecho y hago la inmunización. Igual el diagnóstico de otras medidas profilácticas, como siempre, y la firma obviamente no se ha modificado, siempre tiene que haber la firma del padre, madre o apoderado en el formato de atención, como dando la conformidad de la realización o la entrega de medicamentos. La otra adecuación es cuando la 075 se va a hacer en una visita domiciliaria. Si bien es cierto, hasta antes de la pandemia, había actividades que se podían hacer o aprovechar de repente al hacer una visita domiciliaria, no específicamente dirigida a lo que es inmunizaciones, pero se podía descargar en el FUA, pues ahora podemos hacer un formato de atención específicamente para lo que es inmunizaciones en una 075, una visita domiciliaria. El llenado es el mismo, extramural, igual el destino del asegurado tiene que ir en blanco, atención directa, es obligatorio. Y el primer diagnóstico, que siempre es obligatorio, eso no se ha modificado, la Z74.2. Y el segundo diagnóstico, bueno, acá se ha colocado la necesidad de inmunización contra el neumococos como un ejemplo. Ya tienen el cuadrito anterior que les he dado en la 056, que pueden colocar cualquiera de los diagnósticos de acuerdo al procedimiento, a la inmunización que van a realizar en el niño. Y igual en el reverso, el código, ¿no? La administración de inmunizaciones y los dispositivos que se han usado durante la atención del paciente. Bueno, esta es una adecuación bueno, más va para odontología, donde se ha implementado la atención extramural para lo que es la entrega del kit de higiene bucal, ¿no? Peso, talla, presión arterial. Cuando el paciente acude al establecimiento, el procedimiento es el mismo, y cuando no acude se hace extramural y no se colocan estos datos. Bueno, estos son los insumos que se tienen que colocar, cepillo o pasta de acuerdo a la edad del paciente, y los diagnósticos o los CPMS que van a ir en el reverso, ¿no? del formato de atención. Bueno, este es un modelo de la prestación 075 para la entrega del kit de higiene oral, ¿no? Hay un diagnóstico, el primero que es obligatorio en todo tipo de atención, y el segundo es otras consultas específicas que va a ser usado solo para la entrega del kit de higiene oral. Quería de repente aprovechar y hacer un recuerdo, de repente aún están surgiendo dudas en base a la prestación de telemonitoreo y teleorientación. Sé que ha habido una capacitación anterior donde prácticamente están dando de baja a lo que es la prestación 909, a lo que es la teleorientación. Pero hasta que no tengamos un documento normativo en el que nos diga de que esa prestación ya no va a ser reconocida o ya no se va a generar, entonces nosotros podemos seguir generándola. Pero bueno, viendo la realidad, no es raro de que un paciente llame, ¿no? al profesional para hacerle una teleorientación. Lo más lógico es de que nosotros hagamos lo que es telemonitoreo y llamar a los pacientes, ¿no? Entonces, la creación de estas prestaciones se ha dado según la resolución número 033 del 14 de abril de 2020, donde están creando los servicios 909 y 910. Hay un marco normativo de la creación de estas prestaciones. Entonces, la 909, teleorientación, y la 910, telemonitoreo. Ambas prestaciones se realizan el llenado de formato de atención solo. Vamos a ver, esas son las reglas de consistencia aplicadas a ambas prestaciones. Prestaciones por etapa de vida, el destino del asegurado, topes máximos. Bueno, los topes de medicamentos se han modificado, ¿no? Ahora podemos darle hasta por 3 meses, no hay problema, pero de acuerdo a la disponibilidad de la dotación que tengamos en farmacia.
prestaciones posteriores al fallecimiento, prestaciones según nivel y tipo de atención. Entonces, son reglas de consistencia. Bueno, ahora la regla de consistencia 01, temporalidad, se ha modificado, nos han ampliado 30 días más, pero eso es para ánimos más que todo de digitación, ¿no? La prestación 909, teleorientación. Igual son acciones que realiza un profesional usando las tecnologías de la información y comunicación, donde existe entrega o prescripción de medicamentos. El tope es 1 al día, 5 al mes, 24 al año, igual como en cualquier prestación, si es que la condición de la usuaria es gestante, fecha probable de parto, edad gestacional, y si la condición del paciente es puérpera, la fecha de parto, que es un dato obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, es la manera de llenarse. Lugar de atención, el tipo de atención, si es ambulatorio de referencia o de emergencia, va a ir vacío, eso no se llena. Se hace, lo demás es lo mismo, la misma forma de llenado. La atención directa, citado, no peso, no talla, no presión arterial. Bueno, se va a registrar esos datos solamente si hay disponibilidad, pero lo más usual es de que no lo hagan. Y los diagnósticos, ¿no? Obviamente, si se dan cuenta, los diagnósticos tienen que ser repetitivos. No es para diagnósticos definitivos. Esto quiere decir que la prestación se hace en pacientes que antes de la declaratoria de emergencia hayan sido diagnosticados con una patología, específicamente con problemas de hipertensión arterial o diabetes mellitus, ¿no? Que son personas con comorbilidad para esto del manejo de COVID. La idea es de que ellos no vayan al establecimiento de salud y de que se disminuya, ¿no? la frecuencia o la afluencia de esas personas en un establecimiento de salud. El tope es de 0 a 120 años, no hay ningún problema. En el reverso se va a colocar todos los insumos que se han entregado al paciente, igual indicado, ejecutado y diagnóstico, ¿no? Es lo que ya sabemos cómo se llena. Y todos los demás datos que, bueno, ya es la forma, ya tienen un modelo, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente en el llenado de FUAS, correspondientes a prestaciones recuperativas. La 910 es lo mismo, ¿no? Prácticamente solamente acá se varía cómo se ha dado la atención, quién ha iniciado la atención. En la 909 la atención la ha iniciado el usuario porque ha llamado al profesional, y en la 910 la atención la ha iniciado el profesional porque es el que ha llamado al usuario, ¿no es cierto? Los topes son los mismos, los datos son los mismos, el llenado es similar, solamente varía el código prestacional, no peso, no talla, no presión arterial, condición citado, igual diagnósticos repetitivos, ojo, y solo cuando salen medicamentos. Entonces, acá, por ejemplo, es un diagnóstico que corresponde más a manejo por un psiquiatra, ¿no? Porque incluso los psicólogos no pueden prescribir medicamentos, pero igual está como ejemplo. Y igual el ejemplo de diabetes mellitus y hipertensión arterial. La firma, igual, si es el asegurado o el apoderado, tiene que ir la firma, y en el reverso tienen que colocar también la firma dando como conformidad de la entrega de medicamentos o la realización de la prestación sanitaria. Entonces, eso sería todo en base a las atenciones, a las prestaciones de salud, a las modificaciones o adecuaciones en esta declaratoria de emergencia sanitaria. No sé si tienen alguna duda. Es que Elvi. Sí, le escucho. Hola, te habla Diego. Buenas tardes o buenos días. La duda era referente a una pregunta que se hizo antes a la licenciada Carol. El día de ayer nos dijeron de que se iba a poder entregar 3 insumos, por ejemplo, como hierro polimaltosa, por 3 meses. Entonces, en el FUA vamos a poder descargar los 3 hierros o los 3 frascos, o cómo se va a hacer en ese caso. Quería que nos aclare. Sí, como les digo, lo que es el tope de medicamentos se ha modificado. O sea, lo que se trata de ver en esta declaratoria de emergencia es evitar al máximo la afluencia de los usuarios al establecimiento de salud, entendiendo de que probablemente puedan haber casos positivos, ¿no? Ahí circulando en el establecimiento, y aparte la atención, ¿no? Entonces sí se puede descargar, incluso en lo que son pastillas, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes o la hipertensión arterial, se puede descargar hasta 120 tabletas. Entonces, pero tienen que ver la disponibilidad, como les digo, o sea, tengo que ver si, digamos, no tengo, no sé, de repente hacer suplementación preventiva a 10 usuarios y solamente tengo 10 polimaltosados.
en 3 pacientes se me va a terminar si les doy por 3 meses, ¿no? Pero el FUA no te va a rechazar, te va a aceptar la dotación por 3 meses, no hay problema. Ok, gracias. No funciona. ¿Tienes ahí para leer? No, no lo tengo. Estoy teniendo problemas para acceder al chat. Ahorita voy a abrir. El chat, por favor, el chat. Y hay una pregunta. El aplicativo no acepta dicha prestación y es un cúmulo de fugas en los puntos de digitación. Nosotros hemos conversado siempre con los puntos de digitación. Se supone que estas modificaciones o adecuaciones del llenado de formatos de atención en vista de la declaratoria de emergencia están aplicando ciertos cambios, ¿no? en el llenado de estos formatos de atención. Esos cambios el CIS debería implementarlos en sus aplicativos para que nosotros no tengamos problemas del ingreso de esta información al CIGEPS, ¿no? Pero a los puntos de digitación se les ha dicho, si tienen problemas, envíennos capturas de pantalla para nosotros hacer el reclamo correspondiente a la DIRESA y la DIRESA a la vez al CIS central, ¿no? O a la UDR. Pero hasta ahora, ningún establecimiento me ha mandado la captura de pantalla o la evidencia de este problema. Ahora, obviamente, si el aplicativo no está aceptando las prestaciones, esas tienen que ser acumuladas. Tenemos la ventaja de que hay un proceso de modificación que nos da 30 días más para que nosotros podamos ingresar la prestación en los aplicativos, pero igual, si es que no hacemos el reclamo, pues no van a nunca actualizar, ¿no? Ya tenemos situaciones similares año tras año y este es una constante con el CIS, lamentablemente. Aló, doctor Elvis, buenos días. Buenos días. Doctor, una pregunta. En cuanto al FUA 075 de inmunizaciones, ya digamos, por ejemplo, en el esquema vacunal de 4 meses, por ejemplo, el niño recibe 4 vacunas. Entonces, mi duda es que debo poner en el diagnóstico las 4 vacunas o solo una. Porque no. en el primer diagnóstico va la visita, después tengo que describir las 4 vacunas en el diagnóstico o solo una vacuna. Sí, se va a especificar todas las vacunas que como diagnóstico. Ya, está bien, doctor, muchas gracias. Eso era mi duda. Doctor Elvis, una consulta referente a esa pregunta. Sí, ¿Aló? dígame. Justamente lo que estaba preguntando la compañera, al igual también en la parte reversa se va a descargar lo que son la necesidad de inmunización, digamos 441, las jeringas también normal. Sí. Todo lo que se ha usado, si digamos han hecho 2 inmunizaciones, digamos, intramusculares, voy a descargar mis 2 jeringas y en lo que es inmunizaciones descargo 2. Es de acuerdo a la cantidad, porque habría cierta incoherencia, ¿no? De que yo esté colocando, digamos, 2 inmunizaciones y en el reverso solo coloque una. Claro, justamente ese era, pues yo hice también un FUA así y como primer diagnóstico le puse problemas relacionados con la necesidad de asistencia domiciliaria.
Y descargue, ¿no? También en segundo diagnóstico necesidad de inmunización penta, rotavirus, IPV, así, pero en necesidad de inmunización, ¿a cuál le va a poner? ¿Para el primer diagnóstico, segundo, tercero, cuarto o quinto? Igual también las jeringas, ¿para qué diagnóstico iba a poner? Esa era la duda, ¿no? Y No, en también el reverso solamente colocas cantidad. Es que puedes colocar para el primer diagnóstico todo en general, porque se supone que el diagnóstico 1 ya conlleva bastantes actividades. Pones diagnóstico 1 y las inmunizaciones de todas las que corresponden, no hay problema. para el diagnóstico 1, entonces todas las vamos a poner. Sí, sí, las 4, no hay problema, sí. Y en la cara de adelante, en la primera cara del FUA, donde se especifica el tipo de vacuna, también ahí le vamos a poner 111 o ya no vamos a poner nada ya, porque ahí en la primera cara, ahí no tenemos el cuadro que es el apartado en la parte inferior derecha de lo que son inmunizaciones, donde especifican y le ponemos siempre 111 de acuerdo a la vacuna que recibe, de eso ya no ya. No, ya están colocándolo en el CIE 10, ¿no es cierto?, como diagnóstico. Solo colocan Ajá. en esa parte, ya no en la parte donde, digamos, hay una parte en la parte superior derecha, una partita donde colocabas 111 de cada inmunización que has hecho, ¿no es cierto? No, ese espacio no se llena. Solo vas a colocar la parte del diagnóstico, el CIE 10. Y en Ya esa no en el 0,75. espacio donde llenábamos antes en la 001, porque en la 001 había una parte, ¿no es cierto?, adicional ahí, donde colocabas el tipo de vacuna y se colocaba 111 de acuerdo a qué tipo de vacuna según calendario. Esa parte no la van a tocar, solamente van a colocar donde dice diagnóstico, en la parte del FUA, diagnóstico, y colocan las inmunizaciones. Claro, y en la parte de atrás, en lo que es la 075, siempre nos colocábamos lo que son las consejerías extramurales. Normal. Normal, se Normal. supone que siempre van a hacer la consejería, no hay problema en eso. Ah, ya, exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno. Bueno, hay una pregunta: cuando el paciente tiene hipertensión o diabetes, no viene a su tratamiento, yo le llevo a su casa o lo descargo en la 056 o 909. Si el paciente no va a venir y yo voy a ir a su casa, se supone que es una visita domiciliaria, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una 075 y le vas a dar, generalmente lo que tienen que hacer en las prestaciones que van a hacer usando las tecnologías de la información y comunicación, los TICs, es coordinar con el usuario, porque se supone que en el área de no transmisibles, ustedes tienen identificado a esta población hipertensa y diabética. Se supone que ya tienen un padrón nominal donde tienen todos los datos del paciente y saben qué paciente no ha tenido su control o quién no ha venido a recoger su medicamento. Yo me comunico con este paciente y quedo con el paciente cómo voy a hacer la entrega del medicamento. Si es que el paciente puede enviar a alguien al establecimiento de salud para recoger su medicamento, excelente. En el momento que le doy el medicamento voy a firmar el FUA como señal de conformidad de la entrega de medicamento. O de repente quedar en un punto intermedio, ¿no? O sea, ¿dónde puedo encontrarme con el usuario o el apoderado para yo entregarle su medicamento? O en otro caso ir a su domicilio, hacer la 075 y entregarle en su domicilio el tratamiento correspondiente. El hierro polimaltosado sí sale normal con la 075, no hay problema. No entiendo eso de la 075, ¿se aplica eso o también para la prestación 007? O sea, ¿cuál? ¿A qué? Porque hay 075, ojo, para inmunizaciones, hay 075 para lo que es la suplementación con micronutrientes. Entonces, ¿específico para qué? Vacunas, claro, en la 075 es normal, como les he mostrado el ejemplo, ojo, eso voy a dejar las diapositivas para que se les comparta. Colocan el primer diagnóstico obligatorio, necesidad con asistencia domiciliaria, y el segundo diagnóstico, el tipo de vacuna, ¿no? Hay un cuadrito que les he compartido en la prestación 056, y pueden usar cualquiera de esos diagnósticos como parte del diagnóstico. Y si han aplicado 2 o más inmunizaciones, igual, ¿no? Colocan segundo, tercero, cuarto diagnóstico, no hay problema. Doctor, buenas tardes. ¿Se puede aplicar esto también en planificación familiar? Ojo que, como les digo, la implementación de lo que son las prestaciones de salud
solamente están priorizando algunas atenciones, entendiendo de que inmunizaciones es muy importante, ¿no es cierto? Porque si dejamos de inmunizar a nuestros niños puede haber enfermedades o puede haber algunos brotes, es necesario cumplir con el calendario, y lo que es el manejo preventivo de la anemia, ¿no? La suplementación también es muy importante. Ahorita no hay ninguna activación con lo que es, la planificación familiar, pero obviamente ustedes pueden hacer esa actividad en vuestra 075, no hay restricciones, la pueden hacer. Claro, doctor, gracias. Muy buenos días. Quisiera saber si la prestación 007 es exclusivo para las enfermeras o todo el personal lo puede hacer. La prestación se hace de acuerdo a categoría. Ojo, se supone que en 1.1, 1.2 lo puede hacer cualquier personal. Eso no se ha modificado, ojo. En el 1.3, 1.4 no hemos tenido observaciones de la 007 hecho por otro profesional. No hay observaciones hasta el momento. Pero siempre, bueno, lo que el CISTE dice en su marco normativo es de que, entendiendo que en esa categoría ya existen servicios específicos, ¿no? por profesional, la actividad tendría que ser realizada por una licenciada en enfermería. Ahorita no tengo observaciones. Si lo va a hacer una técnica en 1.3, 1.4, no me va a observar. Pero el problema, ¿cuál es? De que en algún momento, si el CIS aplica su normativa, que ya está normado, ojo, ya existe, de acuerdo a la categoría, y me anula las prestaciones realizadas, la 007, o la 056, por ejemplo, es exclusiva del médico, pero ahora con esto de la pandemia, lo puede realizar la licenciada en enfermería, de acuerdo bueno, por tratarse de una actividad no netamente específica de las licenciadas. Entonces, como les decía, si el CIS en algún momento me aplica su normativa y me anula las prestaciones de salud, las 007 hechas por técnicos en enfermería en 1.3 y 1.4, ojo, en 1.1, 1.2 no hay problema, yo no tendría una forma, un marco legal de cómo reclamar y exigirle al CIS que me reconozca estas atenciones. Pero hasta la fecha no hay observaciones, pero si se puede hacer, digamos, la licenciada lo tendría que hacer, sería mejor priorizar a la licenciada, porque si en casos no se puede hacer, no tengo observaciones. El único FUA que me está observando por código, por CPMS, es la 016, lo que es sesión de estimulación temprana, porque ese código es exclusivo de las licenciadas en enfermería, de acuerdo a categoría, ¿no es cierto? Entonces, ahorita no hay ningún problema. Si lo puede hacer la técnica, excelente, lo puede hacer. Pero sería bueno que lo haga en una 075, no hay problema, no hay restricción, lo puede hacer cualquier profesional. En el caso de vacunas, en la 007, bueno, la prestación 007, ojo, no es para inmunización. Esta prestación es para suplementación de micronutrientes, ¿no es cierto? Sabemos. Obviamente, no vas a colocar el código, vas a colocar el código que está en la prestación que corresponde a la 007, otras medidas profilácticas, pero puedes colocar inmunizaciones también. Las inmunizaciones no lo vas a colocar en el diagnóstico, ojo. Esa prestación de la 007 con inmunizaciones es similar a la que hemos estado llenando hasta antes de la declaratoria en emergencia. Viene el paciente en la 007, en la parte superior derecha, donde te da las vacunas que vas a colocar, en ahí es donde vas a poner las vacunas, no en el diagnóstico. En el diagnóstico se coloca solo en la 056 y en la 075. Sí, la 909 y la 910 es, pues, justamente en la presentación decía TICs, ¿no? Tecnologías de Información y Comunicación. Definitivamente en los lugares donde no hay teléfono no vas a poder hacer esas prestaciones, vas a tener que hacer una 075, ¿no? Si vas a la vivienda. Bueno, igual cualquier duda que tengan, dar una llamada a la unidad de seguros para absolverlas, ¿no? Todo esto es nuevo. Yo sé que de repente muchas cosas recién están implementándose, igual hay cambios constantes, de acá para adelante va a haber nuevos cambios. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, gustosos de atenderlos, creo que la mayoría tiene el número de la unidad de seguros, me dan una llamada, estoy para atenderlos y para absolverlos. Entonces,
Me despido, gracias por su atención. Les dejo con el obstetra Orlando. Sería bueno que nos comparte esa información para tener de guía, doctor. Sí. Compañeros, buenos días. Se les ha recalcado que el material de las diapositivas y las exposiciones de estos días se les va a distribuir por cualquier medio de comunicación, ¿sí? Gracias. Compañeros, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Bueno, ya hemos escuchado las dos socializaciones que nos ha hecho a través de esta telecapacitación la licenciada Carol y el doctor Elvis. Este tema es, podríamos decir, relativamente nuevo porque se ha implementado con más fuerza desde más o menos del inicio de la pandemia, pero ha salido una resolución a partir del 1 de abril, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestras actividades no se dejen de realizar, sino continúen en nuestros establecimientos de salud. Porque al principio ustedes tienen conocimiento, todos hemos tenido miedo, los establecimientos algunos lo han cerrado, no querían recibir a los pacientes. Bueno, hemos sufrido bastante con esta pandemia y ha traído retrasos en nuestros procesos de atención a nuestros pacientes. Imagínense cómo están nuestros niños que estaban con anemia, cómo están nuestros usuarios de planificación familiar, las gestantes, cómo están nuestros hipertensos, diabéticos. Entonces, probablemente hayamos descuidado algunas actividades y no se hayan hecho adecuadamente. Entonces, por eso es la importancia de la implementación de telesalud y en este caso de teleorientación y telemonitoreo. ¿Por qué? Porque ya cuando el doctor Elvis exponía, habían algunas preguntitas que yo quisiera, antes de entrar, no dejarlas sueltas. Decía, ¿no? De que si es que yo voy a su casa, a un paciente le llevo su medicamento y le entrego el medicamento, ya es un proceso de atención personalizada con el paciente, sea por la 056, 075, ya estoy en contacto con el paciente. En este caso hago los GIS y los FUAS como corresponde, como siempre lo hemos hecho, ¿correcto? Este tipo de la teleorientación, el telemonitoreo solamente es atención a distancia, o sea, sin contacto con el paciente nosotros. En este caso, por ejemplo, supongamos que Quiteni atiende un paciente que está de repente en una comunidad, ¿no? Que tenga señal. Este tema de telesalud solamente se va a aplicar en lugares donde tenemos señal de teléfono o señal de internet, y también nuestros pacientes tengan señal de teléfono o señal de internet, si no, no tiene caso, ¿ya? En los establecimientos que no tienen señal de teléfono y nuestros pacientes tampoco tengan teléfono, no vamos a poder usar este tipo de actividades, ¿ya? Entonces no nos desesperemos los que no tenemos señal para de repente hacer las actividades de teleorientación y telemonitoreo porque no nos corresponde, ¿ya? Entonces, voy a empezar para que puedan, de repente ya esto se ha socializado un poco antes, para que podamos entender cómo es telesalud. Telesalud, ¿qué es, no? Esto nos va a ayudar a vencer las barreras de acceso a los servicios de salud, en especial de las zonas rurales, ¿no? O sea, eso es lo que hace telesalud. Es más, va a mejorar la cartera de servicios. Si es que nosotros, por ejemplo, hacemos una teleinterconsulta, el médico de tu establecimiento hace una teleinterconsulta con un médico de Cusco, por ejemplo, un ginecólogo, ya va a mejorar los servicios y aumenta la cartera de servicios. Es como en Quiteni ya tendríamos un ginecólogo que está atendiendo desde Cusco o desde Lima. Entonces, resolvemos mejor la capacidad de atención de nuestro establecimiento, ¿no? Y de hecho fortalece la descentralización. Entonces, dentro de telesalud hay varios ejes. Uno que es la telegestión, que se refiere a la reunión que se hace entre jefes, coordinadores. Otro que es la telecapacitación, lo que estamos haciendo nosotros ahora como red. La tele-IS, que lo podemos hacer nosotros o lo pueden hacer ustedes a través también usando las TIC. Todas estas son usando las TIC. No se olviden que TIC es tecnología de la información y comunicación, ¿no?
Entonces, la tele-IS se refiere a las actividades que nosotros podamos hacer de consejería a niños, a población en general, ¿no? Y la telemedicina, dentro de la telemedicina nosotros tenemos la teleconsulta, que se refiere, vamos a ir revisando estos conceptos, cada uno de ellos, ¿ya? La telemedicina es la provisión de servicios. Como les decía, esta es provisión de servicios a distancia. Si yo tengo contacto con el paciente, ya sea en su casa o en el establecimiento, ya no aplica telemedicina. Entonces ya no estemos preocupados en hacer el GIS de telemedicina, porque ya tenemos que hacer las prestaciones que siempre hemos hecho, ¿no? La 056, la 075, de repente con sus adecuaciones, el modelo de GIS también que les ha socializado la licenciada Carol, esos hay que usar. No nos metamos a telemedicina si es que nosotros hemos tenido contacto con el paciente, sea en el establecimiento, sea en la comunidad, o como ya les ha indicado la licenciada Gladys, el día de ayer, de repente, hagamos atenciones extrahospitalarias, de repente como estamos haciendo acá en Santana, en la plazoleta Santana, ya está instalado una carpa con el personal que está administrando sus vacunas, sus sulfatos ferrosos, de repente. Ese tipo de actividad ya es en contacto con el paciente, entonces de ahí sale la telemedicina. Ya estamos refiriéndonos a servicios de salud a distancia, en temas de promoción, prevención, recuperación o rehabilitación, ¿no? Por profesionales de salud que usan las TIC, como les decía, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? La telegestión, les decía, la telegestión se refiere a las reuniones de trabajo, ¿no? De que puedan haber entre coordinadores, entre jefes de establecimiento, a través del TIC, a través del Zoom, a través del Meet u otras plataformas que pueda haber, ¿no? La tele-IS, les decía, es la tecnología de la teleinformación, educación y comunicación dirigidos a población en general, ¿no? O sea, es una información con lenguaje sencillo, no un lenguaje técnico, que nos pueden entender niños, adolescentes, adultos, adulto mayor. Ustedes han visto seguro ustedes por ejemplo, en el Facebook, hay bastantes reuniones y que, bueno, es a veces de libre acceso para todos y de fácil entendimiento también, ¿no? Y entonces, les decía que este año, sobre todo con más fuerza, se está impulsando la teleorientación y el telemonitoreo, que muchas veces en años anteriores lo hemos hecho, pero no había forma de registrar en el GIS, menos en el FUA, o sea, para seguros, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de recuperar esa actividad, mejor dicho, de plasmar como una actividad que nosotros estamos realizando y de que lo manifestemos, de que no solo estamos en el establecimiento, sino también estamos haciendo trabajo vía teléfono, estamos haciendo vía puede ser Facebook, puede ser vía WhatsApp, como les decía, de repente a través de una videollamada, podemos estar mirando a nuestros pacientes, inclusive en su domicilio. Por ejemplo, si es que yo quería comparar con lo que ha hablado la licenciada Gladys ayer, la licenciada Carol hoy, si quiero ver realmente cómo le da su sulfato ferroso, ¿lo podría hacer a través de una videollamada a nuestros pacientes? Claro que sí, si es que tengo acceso a internet y nuestros pacientes también en algunos lugares ya tienen acceso a un smartphone, entonces puedo a través de una videollamada ver si realmente le está dando el sulfato ferroso y si está dando la dosis adecuada también, ¿no? Y hasta puedo monitorizar el contenido del frasco si realmente está tomando. Entonces, a esto se refiere la atención a través de los TIC, de la tecnología, de la información, ¿no? Y el uso de la teleorientación y el telemonitoreo, ¿no? Entonces, como les decía, salió el 31 de marzo, a primeros días de abril, esta directiva donde socializa y aprueba la directiva de implementación de servicios de telemonitoreo y teleorientación. Les decía, si tenemos contacto con el paciente, ya no hablamos de esta actividad, olvídense, ¿ya? Sea en casa o sea en establecimiento, esto es solamente atención vía teléfono, vía internet, a través de Facebook, a través del teléfono, de cualquier medio. Eso que quede claro, por favor, ¿ya? Entonces, existe, para tener conocimiento, teleorientación síncrona y teleorientación asíncrona. La síncrona es cuando directamente nosotros nos comunicamos, ¿no? Con el paciente, o sea, el paciente, y para diferenciar entre telemonitoreo, por favor, eso que quede claro es que la teleorientación es cuando el paciente nos llama a nosotros. Ustedes saben que una buena parte de nuestros establecimientos tienen teléfonos,
o el paciente puede saber nuestro número de Facebook, nuestro Facebook, o de alguna forma se comunica con nosotros en forma directa, eso es síncrono, ¿ya? Ahora, si el paciente nos deja un mensaje, sea a través del Facebook, del Internet o mensaje de texto, se llama asíncrona, ¿no? O sea, no es directo la teleorientación, ¿ya? Esto está teniendo todavía cambios. Yo le estoy socializando lo que está vigente hasta el día de hoy. De acá a una semana, mañana puede cambiar y vamos a hacer una nueva socialización. Entonces, teleorientación, y ese es el código de GIS que debemos poner nosotros si hacemos teleorientación síncrona o teleorientación asíncrona, ¿ya? Hacemos la actividad, el paciente nos ha llamado, se supone en teleorientación es el paciente nos ha llamado, ¿no? Y hacemos ese código de GIS con las consejerías que nosotros hemos hecho, con las actividades que nosotros hemos hecho con nuestro paciente, ¿ya? En cambio, telemonitoreo es cuando nosotros llamamos al paciente, pero es mucho más específico en el telemonitoreo. ¿Por qué? Porque nosotros al paciente podemos revisarle sus radiografías a través, como les digo, del uso de las TIC, sus ecografías. De repente, si tiene el paciente glucómetro, podemos ver cómo está su glucosa, el paciente mismo se toma su glucosa y nos socializa cómo está a través del telemonitoreo, ¿no? Eso es el telemonitoreo cuando nosotros llamamos a nuestros pacientes. Les decía antes, por ejemplo, la licenciada Carol, de que hay un paciente que les dan 3 meses de sulfato ferroso y nosotros al siguiente mes debemos hacer un telemonitoreo, ¿no? Hacemos el código como ustedes hacen siempre del sulfato ferroso, su segunda dosis de repente, o no se le tocará la tercera, la cuarta dosis, pero no va a ser primero, ¿correcto? Sino va a ser un monitoreo de la actividad que está haciéndose y ponemos en el último ítem telemonitoreo de ese paciente, ¿no? Va a jalar para la estrategia y vamos a saber de qué es una actividad a través del trabajo prácticamente remoto desde el domicilio, desde el establecimiento hacia el domicilio, y nos aseguramos así, de repente a través de una videollamada, de que el paciente esté tomando el sulfato ferroso. Bueno, en la definición dice que el teleorientador es un profesional de salud con título registrado, con colegiado y habilitado, ¿no? Pero como dice el doctor Elvis, todavía no tenemos rechazos, cuando también lo hacen de repente de acuerdo a la categoría los técnicos, no hay ningún problema. Y para hacer esta actividad de teleorientación o telemonitoreo usamos el formato, el FUAT. El FUAT, o sea, es otro formato que usamos para ser archivados en las historias clínicas, donde podemos ver datos todos los datos que corresponde del paciente. Es como una pequeña historia clínica, resumen, ¿no? Si hacemos un telemonitoreo va a ser mucho más completo de repente, porque los pacientes nos pueden dar, por ejemplo, en casos de COVID, hasta su saturación, otros datos más. Pero si es una teleorientación, concluye en consejerías más que todo, ¿no? Y este FUAT debe ser prácticamente archivado en la historia clínica de nuestros pacientes, ¿ya? Por favor, eso hay que tener cuidado. Lo pueden hacer ustedes en forma digital, los que tienen computadora en sus casas, perdón, en sus establecimientos, hacerlo en forma digital, llenar los datos del paciente y imprimirlos y archivarlos en la historia clínica. No hay ningún problema, ¿ya? O si no tienen computadora e impresora, se les ha alcanzado a algunos en físico, se lo llena con lapicero y también hay código CIE10 y todo ese tema se le pone en la historia clínica. O sea, por cualquier medio igual vale el FUAT. El FUAT, no se olviden, no estamos hablando del formato único de atención del paciente, sino del formato único de atención de teleorientación y telemonitoreo, así se llama. Para nosotros hacer este proceso de atención de teleorientación o telemonitoreo, tenemos que hacerle firmar al paciente su consentimiento informado. No se olviden, tiene que haber consentimiento informado. Este es el formato que nosotros hacemos firmar por única vez al paciente. Ya por única vez al paciente, podemos también grabar la llamada telefónica,
donde el paciente nos autoriza vía telefónica o vía internet o vía WhatsApp, donde nosotros, donde nos dice, igual que nos hacen las empresas telefónicas, ¿no? Autoriza usted que sea atendido vía teléfono o vía la actividad de teleorientación, telemonitoreo. Nosotros podemos preguntar y el paciente indica con su nombre, su apellido, y nos dice que sí, ese registro podemos archivar en nuestra computadora y ya estamos autorizados a realizar su proceso de atención. Y esto podemos regularizar con el tiempo la firma de nuestro paciente, igual archivarlo en la historia clínica. Por única vez se realiza este consentimiento informado, ¿ya? Y después podemos proceder con el proceso de telemonitoreo o teleorientación de acuerdo a lo que corresponde. Y bueno, les decía, ahí están los códigos GIS de la síncrona, asíncrona y del telemonitoreo, ¿no? El telemonitoreo no hay asíncrona, ustedes saben que esto es directo. Nosotros hemos llamado al paciente o hemos, a través de una videollamada o llamada telefónica, en forma directa, ¿no? Y estos son los códigos que les he compartido en los grupos de WhatsApp también, el código que ha salido el 18 de agosto recién, la codificación de los GIS, nuevos GIS de telesalud, ¿no? Que hay pequeñas diferencias con lo que es, sobre todo con promoción, pero es, como les digo, es mientras no hay un documento legal para corregir el GIS, continuamos trabajando como estábamos trabajando. Entonces, ahí está el código de telemedicina, de teleconsulta en línea. De lo que más vamos a usar es de telemonitoreo y teleorientación, ¿no? Que es, el código no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Acá, por ejemplo, hay un modelo de telemonitoreo donde este niño es un niño que necesita atención integral de salud del niño y lo han hecho en telemonitoreo, ¿no? Y queda registrado ahí, porque muchas veces nosotros hemos llamado a la mamá de nuestros niños, hemos preguntado cómo está la actividad que le corresponde y no hemos registrado esa actividad. Ahora podemos registrar esa actividad, ¿no? Podemos registrar esa actividad y es una actividad más que nosotros antes lo perdíamos. No había una forma de registrar en el GIS. Ahora la hay, ¿no? Este es un caso de anemia, por ejemplo, ¿no? Igual un caso de telemonitoreo, su consejería nutricional y su actividad de telemonitoreo. Y si le van a dar sulfato ferroso, que debe ser, deben colocarle el sulfato ferroso y el número que le corresponde, ¿no? Si es suplementación o si es tratamiento en este caso, ¿no? Entonces, esto es un modelo de GIS de telemonitoreo también. Si hay diarrea, en este caso una diarrea acuosa, igual una consejería nutricional, y si le administramos, de hecho que esto va a terminar en tratamiento con la 909, y hay que administrarle su consejería nutricional, y en este caso ha sido síncrona, ha sido directo la teleorientación, ¿no? El paciente nos ha llamado de este niño porque su niño tenía diarrea, ¿no? Entonces, ahora, hacemos el GIS, perdón, llenamos el FUAT, llenamos el consentimiento informado, hacemos la receta y hacemos el FUA, en este caso, ¿correcto? Y el paciente o un apoderado puede venir, un vecino, un promotor de salud, a recoger el medicamento nada más al servicio de farmacia. Ya no tiene contacto con el personal que le iba o que le ha prestado el servicio de salud. Eso es la atención a través del telemonitoreo. ¿Para qué? O teleorientación, para evitar el contacto. Uno, no poner en riesgo a nuestro paciente, ni nosotros ponernos en riesgo también, ¿no? Eso es el objetivo de la implementación de telemonitoreo y teleorientación. Es un modelo de teleorientación igual, ¿no? Es la atención integral, o sea, es el mismo modelo de GIS que ustedes hacían antes, lo hacen el mismo, la única diferencia es que en la parte última deben poner y detallar si es una teleorientación, si es un telemonitoreo, nada más, ¿no? Eso básicamente ya el GIS les ha dicho, les ha socializado el odontólogo Elvis, el doctor Elvis, donde ya les dije, se usa la 909 o la 910. Había una pregunta, reitero, si yo voy a su casa
y converso con el paciente, veo de repente cómo están sus síntomas y le entrego su tratamiento en su domicilio, ya no corresponde esta actividad, ni telemonitoreo ni teleorientación, porque ya ahí ya he tenido contacto con el paciente y prácticamente es un proceso de atención, será con la 056 de repente extramural, será con la 075, hago el GIS como corresponde y hago el FUA como corresponde. Esta actividad es netamente el trabajo a distancia, el trabajo remoto, eso es lo que quiero que quede claro, por favor. No sé si hay alguna pregunta para lo que es esta presentación. Jason, si lo puedes poner en el chat, por favor. Es para hablar. Preguntas, compañeros. ¿Ha quedado claro? ¿Se ha entendido? O sea, es una actividad que nosotros, muchas veces ustedes el año pasado perdida, ¿no? Ahora existe la oportunidad de poner en el GIS y en el FUA, ¿no? Orlando, buenas tardes. Una consulta. En cuando se hace la telemedicina y este es el establecimiento, ¿eso también lo que se ha, digamos, conversado, se tiene que plasmar en la historia o solamente en ese formatito que usted ha indicado? Solo en el formato FUA, salvo que no tengan el formato FUAT, pueden registrarlo en la historia clínica y detallarlo de que es una atención a través de telemonitoreo o teleorientación. Pero deberían usar el FUA. Se les ha entregado no mucho. Es más, cuando yo saco el reporte de cuántos están haciendo de actividad de teleorientación, telemonitoreo, por ejemplo, hasta el mes de julio, solo se ha hecho 60. Y hemos reproducido 500 formatos, ¿no? Entonces, los formatos están por ahí de repente, ¿no? En sus establecimientos. Y solo se le ha entregado a los establecimientos que tienen teléfono. Los que no tienen teléfono o internet no se les ha entregado. Entonces, tampoco es necesario que hagan esta actividad, ¿no? Porque no lo van a poder hacer, no aplica. Otra cosa también, señor Orlando, en caso de los que estamos de repente con licencia por movilidad, en este caso, ¿cómo sería eso? Bueno, respecto a la autorización, si corresponde que ustedes se reincorporen o no, eso le corresponde a la unidad de personal y a sus jefes de microredes. Eso tendrían que coordinarlo con el jefe de microred y con el jefe de personal de la red, ¿no? Respecto a que todos deberían participar en este proceso de atención, sea en seguimiento de nuestros pacientes o en seguimiento de COVID, esto lo determina, como les digo, el gerente de microred con el jefe de personal de red, coordínenlo con ellos, por favor. Pero es importante el aporte de todo trabajador de salud, sea en trabajo remoto o sea en trabajo, en este caso para telemonitoreo, teleorientación, es ideal, ¿no? El trabajo remoto. En este caso yo cuento con internet en domicilio, entonces por eso estaba preguntando al señor Orlando. Sí, no hay problema, señor Berli. Podría usted conversar con su gerente y su jefe de, perdón, y el jefe de personal de la red a través de repente del teléfono, si está con algún factor de riesgo y someterse a este tipo de trabajo, como le digo, pero depende de ellos. Perfecto, señor Orlando, muchísimas gracias. Jason, no sé si lo puedes abrir el chat, por favor, para ver si hay preguntas.
haya los números telefónicos, sí están ahí en el chat, por favor, pero igual les repetimos, del doctor Elvis, 984-70-10-13, 984-70-10-13, y el mío 988-18-8205. También reiterar a los compañeros, por favor, sobre todo de la microred Pujiura, microred Maranura y microred que yo uno, por favor, ahí tienen metas de telesalud, que es otra actividad que tienen que hacer las teleinterconsultas con los médicos de Quiabamba, Cusco, de Lorena regional. Por favor, hay que avanzar esa actividad, que es un indicador de convenio de gestión. No se olviden que el convenio de gestión es un bono que viene directamente al personal de salud, o sea, a los bolsillos de ustedes mismos va a llegar. Y si no se llega a esa meta que nosotros tenemos programado, 5 teleinterconsultas por mes, ese bono va a ser reducido. Entonces queda la responsabilidad, por favor, en el personal del Centro de Salud Maranura, del Centro de Salud de Pujiura y del Centro de Salud de Quello 1, que este año tienen meta. Para el otro año, perdón, para este año también, pero todavía no tienen metas, ya hemos comprado los equipos de telemedicina para Palmarreal, Quiteni, y probablemente ya fortalezcamos también Pacaibamba y Quirigueti, o estamos viendo todavía a quién le damos este equipo de telemedicina para poder acercar la salud a la población. Como les decía, es importante acercar la salud de la población a través de estas tecnologías para que el personal, los pacientes que están en lugares recónditos, lejanos, ya no estén llegando al hospital, ¿no? Sino lleguen ya, sean atendidos a través de estas herramientas que son de la tecnología, la información y la comunicación, ¿no? A través del internet, a través de los aparatos que tenemos.